Bueno, vamos a orar, a darle gracias a nuestro Señor y vamos a ir a la palabra. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el privilegio en tu casa de poderte adorar, de poderte bendecir. Señor, los primeros en ser bendecidos somos nosotros, al Señor tener el privilegio de levantar nuestra voz, cantarte, adorarte, Señor, reconocer lo que tú has sido y eres en nosotros. Quiero pedirte, Señor, en esta mañana que tu palabra sea oportuna y hable al corazón de todos los que estamos aquí. Enséñanos a depender más de ti y permítenos, soberano Señor, obedecer tus instrucciones. Te pedimos que en esta mañana, Padre, tu santa palabra, al ser abierta y leída, Señor, marque un antes y un después en nosotros. Te pedimos, Señor, que en este día tú veas en este lugar a tus hijos, Señor, queriendo, Padre Celestial, hacer tu preciosa voluntad. Señor, aquellas cosas que nos preocupan, que nos afanan, que pueden robarnos, Señor amado, esta mañana la bendición de escucharte, hoy, Padre, las dejamos a tus pies. Todo aquello que quiera distraernos, preocupaciones, circunstancias, que quieran distraernos, que quieran robar nuestra atención, no las aceptamos, Señor, porque sabemos que es más importante tu palabra y recordamos lo que nuestro Señor Jesús dijo cuando fue tentado: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, y eso queremos hacer en esta mañana: escucharte, hablar, porque sabemos que tu palabra es la que realmente nos sostiene. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a apagar la luz un poquitico. Quiero que vea este cortico video. Dirían que el pastor vino a antojarlos de... Ya podemos prender ahí la luz. ¿A cuánto les gustan los asados? ¿A ustedes les gustan? No, en serio. ¿Sí o no? ¿Hace cuánto usted no hace un asado? Pastor, apenas que ayer. ¿Cómo hace? Sí. ¿Hace cuánto usted no hace un asado? No participa de un asado. ¿Hace rato? Hace ratísimo, seguramente algunos, otros no. ¿Por qué son tan bonitos los asados? Porque hay un proceso, ¿cierto? Porque se comparte, porque toca ir a comprar las cosas, porque todos aportan, porque toca prender el fogón, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Por qué son bonitos los asados? Díganme. Sí, uno reúne las personas con las que uno le gusta compartir. Esta actividad de los asados es muy similar a una práctica en la Biblia, la cual el Señor estipuló en su pueblo. Esta práctica implicaba encender un altar con una parrilla, sacrificar animales y quemarlos completamente. Era como hacer ¿qué? O un asado, ¿cierto que sí? Esta práctica el Señor la estipuló para que su pueblo le ofreciera sacrificios en acción de gracias, para consagración y para expiar los pecados. Amén. ¿Sí sabía usted que en la Biblia hay una práctica similar a los asados? ¿Alguien sabía o alguien no sabía? ¿No? Algunos de pronto no, otros sí. Quiero que a continuación veamos algunas imágenes, porque quiero explicarle esto detalladamente y quiero que usted lo pueda comprender. Ok, eso que usted está viendo ahí era la iglesia del Antiguo Testamento, para que usted me entienda. En aquel época no se llamaba iglesia, sino se llamaba, muy bien, se llamaba como tabernáculo. Y el tabernáculo estaba hecho de esa forma que usted lo ve ahí. Si usted quisiera leer los diámetros, las medidas de todo lo que el Señor mandó hacer a Moisés, se encuentra en Éxodo. En los últimos capítulos de Éxodo usted va a encontrar las medidas.
Y allí se encuentran las partes más importantes de lo que era el tabernáculo. ¿Usted alcanza a ver la hoguera con el asado? ¿A dónde la ve? Aquí está, démela ahí. Aquí está, ¿sí lo ve? Donde dice altar de bronce. Entonces estaba el lugar, los atrios es este, el lugar santo, la primer parte, y el lugar santísimo, la última parte de la carpa, allá donde usted la ve. Y no quiero ahondar como tal en los detalles o en los nombres, pero sí le invito a que lea la Biblia para que usted conozca cómo era la adoración a Dios en el templo en el Antiguo Testamento. ¿Estamos bien? Entonces sigamos a la siguiente, por favor. Entonces ahí se encuentran las partes. Allá usted puede ver el altar, la fogata, allá al principio, ahí estaba la fuente de agua donde lavaban los animales. Aquí está el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, donde se manifestaba la misma presencia de Dios. Y así como para que usted lo sepa, al lugar santísimo el sumo sacerdote, no cualquiera, sino el sumo sacerdote entraba una vez al año y tenía que entrar amarrado y con campanitas en el vestido, porque si estaba en pecado, la presencia de Dios lo mataba. Entonces, si las campanas no sonaban después de unas 2 horas, entonces los sacerdotes desde afuera, desde los atrios, cogían y empezaban a jalar el cuerpo. Pero aprovecho, es de Dios, aprovecho. Cuando Jesús murió en la cruz, escuche esto, cuando Jesús murió en la cruz, ¿ha leído que dice la Biblia que mientras que Jesús murió en el templo el velo se rasgó? ¿Dónde se rasgó el velo? Aquí, en este lado. ¿Y por qué se rasgó el velo? De arriba hacia abajo, indicando que ahora por la muerte de Cristo todo el mundo puede entrar. ¿A dónde? ¿Incluidos quiénes? ¿Esto no le parece a usted magnífico eso? Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces hay una muy bonita explicación y tipología, se llama eso, de lo que es el Antiguo Testamento con Cristo. Pero lo que yo me quiero centrar hoy es en la siguiente imagen. En esto, en el altar de bronce. ¿Se acuerda dónde estaba ubicado? Este era el lugar de hacer el asado. Este era el lugar donde se quemaban las ofrendas. Siguiente, ¿hay otra imagen? Creo que sí. Ahí está. Entonces más o menos era algo así. Y ahí encima, ahí no se alcanza a ver, pero ahí se supone que hay un animal quemándose. Se colocaba en ese lugar, y en ese lugar era pues donde se ofrecían los sacrificios. ¿A quién? Al Señor. Escúcheme lo que le mencioné anteriormente. Si usted quisiera conocer un poquitico más de esto, la Biblia incluso nos da los diámetros, cuánto medía. Moisés lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Dios le dijo hasta cómo cortar la madera, de cuántos metros, todo. Y es impresionante la forma en que Dios fue detallista, específico en darle a Moisés las órdenes de cómo construir todo el tabernáculo. Y en el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, se narra, escúcheme, la orden de Dios a Moisés y al pueblo de cómo usar todos esos elementos. Colócame por favor la primera imagen. De cómo usar todos esos elementos del tabernáculo. Entonces, en Éxodo se narra la fabricación y en Levítico se narra cómo usarlos. ¿Estamos claros? Entonces, en Éxodo Moisés construye todo esto, pero en Levítico Dios les enseña cómo usar todo esto que vemos aquí. ¿Qué uso darle? ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese orden de ideas, Dios, si usted lee Levítico, va a encontrar entonces que Dios estipula las ofrendas, cómo hacerlas, qué animales sacrificar, qué holocaustos quemar, de cuando en cuando debían entrar los sacerdotes, cómo debían vestirse, todo. Porque Dios, después de que manda a fabricar todo, enseña en Levítico cómo usarlo. ¿Estamos de acuerdo? El libro de Levítico, entonces, escúcheme y quiero que me preste atención. Responde a la siguiente pregunta: ¿cómo puede Israel, en su condición de pecado, ser reconciliada con Dios? De eso se trata el libro de Levítico. Cómo Dios en su gracia está proveyendo un camino para que un pueblo que es pecador y corrupto
pueda vivir en su santa presencia, en el lugar santísimo, es decir, a través de lo que dice Levítico, a través de los sacrificios. Amén. ¿Cómo el pueblo puede reconciliarse con Dios? Mandé a hacer un altar, dice Dios, para que allí me quemen sacrificios y expíen sus pecados y así queden perdonados y puedan acercarse a mí. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y todo aquel que quiera vivir con Él o tener una relación con Él necesitaba ser también entonces santo. Pero ¿cómo santificar a un pecador en aquel tiempo? Sacrificando un holocausto, un animal en reemplazo de la persona, para que muriese ese animal y fuese quemado por el pecado. Entonces vemos que Dios no quería destruir al pueblo, sino lo que quería era ¿qué? Salvarlo. Desde el principio siempre ha querido hacerlo así. Levítico es la evidencia de que Dios no quiere destruir al pecador, sino que quiere ¿qué? Salvarlo. ¿Y cómo lo quiere salvar? Proveyéndole un camino. En el Antiguo Testamento, con los sacrificios, por eso manda hacer el altar. Y hoy para nosotros, ¿cuál es el camino para entonces lograr ser santos y acercarnos a Dios? Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Asimismo, en Levítico, Dios dio una orden específica acerca de ese altar de bronce. ¿Podemos dejar la imagen del altar? De ese altar de bronce, ¿se acuerda del altar? Dios en Levítico, entonces, porque como ese altar iba a tener la ofrenda sagrada, allá está el altar, usted allá lo ve, Dios habló específicamente acerca de este altar y dio unas instrucciones interesantes, dio algunos principios, algunas órdenes que también nos afectan a nosotros hoy. A nosotros nos debe importar ese altar de bronce. Pastor, pero eso ya pasó. Sí, pero Dios dio una orden acerca de ese altar que también es para nosotros hoy. Y de eso quiero hablarle esta mañana. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso quiero invitarle a que abra su Biblia en Levítico, capítulo 6, versículo 8. Levítico, capítulo 6, versículo, ¿qué? 8 al 13. Y quiero que por favor, cuando leamos, usted me ayude a descubrir esa orden que Dios dio para el altar. Levítico 6, 8. Hasta el 13, pocos versículos. Yo creo que usted note esto que Dios dijo acerca del altar y usted me va a decir qué es. La orden que Dios dio. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del ¿qué? Del holocausto. El holocausto estará sobre ¿qué? El fuego encendido sobre el altar. ¿Ya sabe cuál es el altar? ¿Se acuerda? Ahí lo vieron en la imagen. Entonces, ¿cuál es la orden? Que el holocausto estará sobre el fuego encendido ¿sobre qué? Sobre el altar. Toda la ¿qué? Hasta la mañana. El fuego del altar arderá ¿qué? Arderá en el siguiente. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos. Por eso es de Dios ponerse calzoncillos. ¿Ok? Es bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Y vestirá calzoncillos de lino sobre su ¿qué? Sobre su cuerpo. Estos eran no Calvin, estos, sino eran Made in Cabra, ¿ok? Made in lino, ¿ok? Listo. Calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto o el animal, apartará él las ¿qué? Las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto a ¿dónde? Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar como, versículo 12, y el fuego encendido sobre el altar. ¿Qué? ¿Cuál es la orden de Dios? Que no se puede apagar nunca. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él ¿qué? Leña cada mañana y acomodará el holocausto. El animal lo debe acomodar sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13 y último. ¿Qué dice el versículo 13? El fuego arderá
continuamente en el altar. ¿Cuál es la orden? ¿Qué es lo que no debe pasar con ese bendito altar? Mejor dicho, es de vida o muerte que el sacerdote vigile muy bien el altar y no deje apagar ¿qué? El fuego. Escúcheme. La orden es esta: nunca dejar apagar el fuego. Y culturalmente en los judíos se dice que el fuego no se apagó por alrededor de 1000 años. Ese altar nunca se apagó. Lamentablemente se apaga en el año 70 después de Cristo, porque pasó algo ahí. ¿Sabe qué pasó? Destruyeron el templo. ¿Qué pasó? ¡Wow! ¿Destruyeron qué? ¿Quién lo destruyó? Los romanos. Los romanos lo destruyeron. Y entonces pues al destruirlo, ¿qué le hicieron al altar? Echaron agua y apagaron ¿qué? Pero los judíos cuidaban ese fuego porque Dios había ordenado que nunca debía ¿qué? Y este principio de mantener el altar encendido es también para nosotros hoy. No podemos apagar el fuego que Dios ha colocado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Ese fervor que el Espíritu Santo ha colocado en su vida, usted no lo puede dejar ¿qué? Apagar. En un texto como Hechos 2, 3 podemos leer y nos evidencia que el Espíritu Santo era fuego en nosotros y que cuando descendió sobre los discípulos, dice la Biblia que había fuego sobre ellos. Ayúdame porfa ahí. Hechos capítulo 2, porque voy a nombrar algunos versículos. Versículo 3. Y entonces dice la palabra que en el Nuevo Testamento, y se les aparecieron lenguas repartidas como de qué, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la palabra que fueron todos llenos y las esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose. Versículo 4. Y fueron todos llenos de qué. ¿Cuál es el fuego del Señor entonces hoy para nosotros? El Espíritu Santo de Dios. El fuego del Espíritu Santo, el vigor, el ánimo, la fuerza, la energía del Espíritu que está en usted cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted dice yo no puedo dejar a Dios. Ese fuego que Dios ha colocado en usted, que le hace saber que usted no puede vivir sin Él, usted ese fuego no puede ¿qué? Dejarlo apagar. No deje apagar el fuego que Dios ha colocado en su corazón. También Apocalipsis 2, 1 al 5 dice más o menos así. Le nombro estos versículos porque para mí es importante explicarle Levítico en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra, Apocalipsis 2, 1 al 5. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti. ¿Qué tiene contra Dios contra la iglesia de Éfeso? Que ha dejado su primer ¿qué? Su fuego. Dejó apagar ¿qué? Ay, yo como que ya no quiero volver a la iglesia. ¿Estás dejando apagar? Antes me gustaba orar, ahora no. ¿Estás dejando apagar? A mí me gustaba escuchar alabanzas, música cristiana, ahora me fastidia. ¿Estás dejando apagar? Yo antes le servía a Dios, ahora ya no le sirvo. ¿Estás dejando apagar el fuego? ¿Y Dios qué le dijo a la iglesia? Tengo algo contra ti. El fuego que tenías en el principio se está ¿qué? Apagando. No dejar apagar el fuego en el altar era lo que más convenía al pueblo, representando a Dios mismo y su disposición para siempre purificarles y perdonarles. Volvamos a la imagen del tabernáculo. ¿Qué implicaba que el fuego siempre estuviese encendido? Que Dios siempre estaría dispuesto a perdonarlos, que la presencia de Él estaba ahí y que todo holocausto que colocaran siempre se iba a ¿qué? A quemar. Dios siempre iba a recibir el sacrificio. En esta mañana, mi querido hermano, quiero
compartirle un mensaje que he titulado Con el altar encendido. ¿Cómo se titula? Dígale al que está a su lado, no deje apagar su altar. No deje apagar su altar. Escuche esto y rápidamente entramos al pasaje. Dios, ¿cómo se llama el mensaje? Con el altar. Vamos a dejarlo ahí siempre, la imagen. Ya cuando vayamos a los versículos, pasamos a los versículos. Entonces usted se va a acordar del altar. Allá está prendido. Con el altar encendido es la voluntad de Dios. Dios desea que todos tengamos un altar para Él, espiritualmente hablando. Ese altar lo creamos cuando cada uno de nosotros, de manera personal, tiene y crea una relación con el Señor. ¿Cuándo usted creó el altar para Dios? Cuando usted decidió creer en Dios. Ese día usted comenzó a tener un altar para Él. Un altar donde usted lo busca. ¿Cuántos de los que están aquí buscan a Dios? Entonces usted tiene un altar para Él. ¿Cuántos de los que están aquí oran? Usted tiene un altar para Dios. Cuando tú ayunas, cuando tú le adoras, todos necesitamos tener un altar para ofrecerle a Dios nuestra vida todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra petición, nuestras súplicas, nuestras faltas, nuestros pecados, necesitamos un altar para ofrecerle todo esto a Dios y entregárselo a Él. Pero la instrucción es que el fuego en ese altar no puede ¿qué? Apagarse. Estamos hablando para nosotros el fuego del Espíritu Santo, la presencia de Dios, el cual no podemos dejar que se extinga en ningún momento. Nunca dejes apagar tu relación con Dios. Nunca la dejes apagar. Jamás en la vida, nunca. Por eso tienes que alimentar tu vida del Señor, para que ese altar, tu altar personal, mantenga ¿cómo? Encendido. Y con el fin de no dejar apagar el fuego por el Señor en nuestras vidas, quiero invitarles a que en esta mañana veamos maneras de mantener siempre el altar encendido. Amén. Maneras de mantener siempre el altar encendido. Primer manera, versículo 8 de Levítico capítulo 6. Le invito a que lea Levítico. Es una belleza. Levítico 6, 8. Dice así y 9. Dice la palabra: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la que. ¿Cuándo tiene que estar el fuego encendido? Toda. Me están atacando. Se encendió el video. Debe estar ¿cuándo? Toda la noche, dice la palabra del Señor, hasta la mañana. El fuego del altar arderá ¿dónde? En él. En estos versículos encuentro la primera manera de mantener siempre el fuego encendido por el Señor, vigilándolo. ¿Cuál es la primera manera? Dígale que está a su lado: vigile el altar, vigile su relación con Dios. Una primera manera de mantener siempre el altar encendido para el Señor es vigilando ese altar y su fuego. El altar y el fuego que se encuentran ahí en nuestro corazón. Vigilar implica estar pendiente. Vigilar implica sacar tiempo. ¿Qué implica vigilar? Custodiarlo. Nunca descuidar el altar, mi relación con Dios. En este caso implica aplicar cada una de las que ya nombré, las anteriores, a nuestra relación con Dios. Es decir, estar pendiente, sacarle tiempo a mi relación con Dios, custodiar mi relación con Dios. Jamás descuides tu vida espiritual. No dejes que sobre todo el descuido apaguen el fuego en tu corazón por el Señor. Porque le voy a decir una cosa: lo que más apaga nuestra vida espiritual es el descuido. ¿Qué es lo que más apaga nuestra vida espiritual? El descuido. Recuerde que el espíritu nunca tiene vacaciones. Usted puede irse a vacaciones a las Bahamas. ¿Cuántos dicen amén? Recibo esa palabra, mi hermano. No le veo la fe. Amén. Pastor, recibo esa palabra. Amén. A Marruecos. ¿Cuántos reciben la palabra? Aleluya. Escúcheme. Usted se puede ir a vacaciones si quiere. Usted descanse rico. Pero el espíritu, así usted esté en vacaciones por allá en las islas
Canarias, por allá donde usted quiera, pero usted siempre lea la Biblia, haga su devocional, busque de Dios, porque el Espíritu no tiene vacaciones. La mayoría de veces, por no decir que un 99 o 100%, hemos fallado a Dios y se ha apagado el fuego en nosotros por descuido, no por las pruebas. Es más, a veces las pruebas hacen un efecto contrario, nos hacen buscar, pero el descuido, el relajarme, es el que hace que se quede, que se apague. En el contexto, estas instrucciones iban dirigidas específicamente al sacerdote, en este caso a Aarón, en este caso a él y a sus hijos, los cuales pertenecían a la tribu de Leví, de ahí el nombre Levítico. ¿Por qué se llama el libro Levítico? Porque las órdenes son para los levitas o para los sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo? En ese orden de ideas, ellos eran los encargados literales de no dejar apagar el fuego del altar, bien, de ese altar, especialmente en el altar de bronce. Recuerde que ese altar estaba hecho de bronce y el pueblo no debía dejar apagar el fuego en el corazón. El sacerdote se encargaba de cuidar este fuego, pero todos los israelitas debían encargarse de cuidar el fuego que había donde, en sus corazones. Como lo hemos mencionado anteriormente, este altar encendido constantemente indicaba que Dios aceptaba a su pueblo y le ofrecía un camino de reconciliación. Eso significaba eso. Por sus pecados, por lo que habían hecho mal, el mismo acto el Padre ha hecho con nosotros hoy al ofrecernos un camino llamado Cristo. Por eso Cristo en la Biblia es el último y gran sacrificio. Ya no necesitan más sacrificios. ¿Estamos de acuerdo? Mira usted el rol de Levítico en el Nuevo Testamento. Para ello, el Señor ordena que el holocausto, es decir, la ofrenda quemada, esté encima del altar encendido toda la noche. ¿Hasta cuándo? Hasta por la mañana. Esto resultaba en la incineración total del cadáver del animal, lo que representaba como que tocaba entregárselo completamente a Dios toda la noche, quemándose para que toda parte del animal quedara completamente quemada. Y la Biblia dice, yo no sé por qué dice eso, algún día cuando llegue a la presencia de Dios lo voy a preguntar, pero la Biblia dice que eso a Dios le parece un olor muy rico. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que eso para Dios es olor fragante. Amén. Hacemos caras raras, pero solo Dios sabe por qué es así. El sacerdote, ¿acaso la carne asada cómo huele? Bueno, digamos, el sacerdote debía vigilar. ¿Qué debía hacer el sacerdote entonces toda la noche? ¿Qué debía hacer con el altar y el fuego? Vigilar toda la noche para que el fuego jamás se apagara. El mismo principio es el que nos compete a nosotros hoy: vigilar, cuidar el fuego que Dios ha encendido en su corazón. Si usted siente que hoy ama más a Dios que ayer, no deje apagar ese fuego. Si usted dice, yo me estoy comportando como bien, como que estoy empezando a ir a la iglesia, como que estoy, oiga, me siento orgulloso de mí mismo, ya dejé el rencor y la rabia, cuide eso, no lo deje ¿qué? Apagar. ¿Cuántas veces consideras que el fuego de tu relación con Dios se ha apagado? Gracias por la sinceridad del Seguramente hemos pasado por momentos donde el fuego en nuestro corazón se ha querido extinguir. Aunque pasemos por bastantes dificultades, estas no deben apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Recuerde que lo que más apaga mi vida personal con Dios es el descuido. ¿Es qué? ¿Cuáles eran? Mire cómo está el tabernáculo. ¿Cuáles eran los enemigos del sacerdote y de ese altar para que se apagara? La lluvia. ¿Qué era? Claro, muy bien, hermana. ¿Qué era lo que podía apagar el fuego? Entonces, ¿qué tenía que estar el sacerdote toda la noche? Imagínese usted por ahí un aguacero a la 1 de la mañana y ese altar encendido. Escuche, la lluvia, el viento, y también había otro que podía apagar el fuego y era la carroña. Resulta que como era el animal muerto, ¿qué podían llegar? Los chulos, ¿cierto? Los gallinazos, toda esa vaina. Y eso podían apagar el fuego que se encontraba en el altar de bronce. Cosas, situaciones que pueden llegar. Y le voy a decir lo siguiente: a nuestra relación con Dios, a nuestro altar, pueden llegar enemigos del fuego que sentimos por Dios.
va a ser hasta normal que lleguen. Pero lo importante es vigilar para no descuidar entonces el fuego. El fuego en el altar toda la noche resultaba en la incineración total o quemar totalmente el sacrificio, lo que lo representaba como totalmente entregado a Dios, con el humo ascendiendo como un olor fragante. Y la verdad es que a veces no vigilamos lo suficiente. Seguramente muchos no hemos entregado totalmente todo lo que Dios espera que le entreguemos como holocausto cuando estamos orando. A algunos les ha hecho falta entregar adoración a Dios. A algunos les ha hecho falta entregarle a Dios clamores o peticiones. A algunos les ha hecho falta entregarle a Dios acciones de gracias. A algunos les hacen falta entregarle a Dios confesión de pecados. A veces no esperamos toda la noche, no le damos buen tiempo a nuestra relación con Dios y nos hace falta entregarle cosas a Dios. Algunos, seguramente por falta de vigilar, no hemos dejado que el fuego, el Espíritu Santo, alcance a llevar a Dios todas las peticiones que tenemos que entregarle a Dios. Porque la Biblia nos dice que el que lleva las peticiones a Dios es el Espíritu Santo. ¿El fuego de quién? De Dios. ¿Y cuántas veces hemos dejado a Dios esperando porque Él quiere que nosotros le entreguemos cosas que están ahí adentro que no hemos querido? Como el rencor, la rabia, sentimientos malos, que Dios sabe que te ha dicho, entrégamelos. Y usted no quiere. Cristo nos invita a vigilar. Marcos 14:38. ¿Cristo nos invita a qué? Marcos 14:38. Marcos 14:38. ¿Qué dijo Jesús? Ahí viene. Velad. ¿Qué nos invita a hacer Jesús? Velad y orad para que no entréis en qué. El espíritu a la verdad está como, pero la carne es que débil. Esto Jesús se lo dijo a sus discípulos, animándolos a vigilar para que no se fuera a apagar ¿qué? El fuego. Y lamentablemente, ¿qué pasó en el pasaje? Se apagó porque lo dejaron solo. Así que, mi querido hermano, la primera manera de no dejar apagar el fuego en nuestro altar, el fuego por Dios, es como vigilándolo. Segundo, versículo 10 de Levítico 6. Versículo 10 de Levítico 6. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, es decir, quemado todo el animal, apartará que él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Siguiente versículo. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Segunda manera de mantener siempre el altar encendido en nuestro corazón por Dios. Primero, vigilándolo. Segundo, limpiándolo. ¿Cuál es la segunda manera? Una segunda manera de mantener siempre el altar encendido por el Señor es limpiando el altar y el fuego que Dios ha colocado en nuestro corazón. Limpiar implica quitar las impurezas, las basuras, las imperfecciones, lo que no sirve ni conviene para nuestra aplicación bíblica de hoy. Implica deshacerse y limpiar nuestra relación con Dios, nuestro altar por Él, de todas aquellas cosas que estorban. Especialmente el pecado estorba en una relación con Dios. Las prácticas y los hábitos que impiden que mi altar o mi relación con Dios permanezca encendida fervorosamente. Una de las implicaciones para vivir en santidad conforme a Dios es dejar o quitar. Considero que nuestra oración
referente a eso que debemos quitar todos los días, referente a eso que está mal, debe ir acompañada de un ruego por amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de los que estamos aquí tenemos que dejar cosas que no queremos. Amén. Y es que es una realidad. Por eso digo que limpiar el altar, limpiar mi vida, quitar de mi vida lo que no está bien, debe ir acompañado con un ruego que le diga a Dios: Señor, ayúdame a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. En el contexto del pasaje de Levítico, se exigía que los sacerdotes llevaran sus vestiduras de lino aún para sacar la ceniza. Estas eran las mismas vestiduras que llevaban al ofrecer los sacrificios. Todo trabajo dentro del santuario era sagrado y exigía santidad de vida. Esta, a su vez, era simbolizada por la pureza de las vestiduras que representaban santidad. ¿Qué representaban? Cuando salían del santuario para llevar las cenizas a un lugar limpio, se podían quitar las vestiduras. La forma de sacar la impureza de la vida es una: revistiéndose de santidad. ¿Cuál es la manera de sacar la impureza de la vida? ¿Revistiéndose de qué? De santidad. Dejemos el versículo 10. Lo único que te reviste de santidad todos los días es la presencia de Dios en el altar, cuando vas a buscarlo. Entre más te ocupes de las cosas del altar, es decir, de tu relación con Dios, entre más te relaciones con Dios y le ames, más le obedecerás y más estarás revestido de su santidad. Amén. Por eso no dejes apagar el qué. Recordemos lo que le sucedió a Moisés cuando hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué le pasaba a Moisés cuando bajó del monte? ¿Sí supo lo que le pasó? No. Muy bien, mi hermano. ¿Su rostro qué se ponía? Los israelitas, cuando miraban a Moisés después de hablar cara a cara con Dios, les tocaba. Y a Moisés dice la Biblia que le tocaba ponerse un trapo en la cara y solo dejar sus ojos a causa del resplandor. ¿Por qué? Porque Moisés se impregnaba de lo que estaba en la presencia de Dios, de santidad. ¿No le parece maravilloso? Por eso, una forma de saber si una persona ha sido transformada por Dios es por su rostro. Por eso, ¿qué hacen hermanos que llevan años en el evangelio con la cara amargada? Así todos, cara de piedras. Si Cristo es gozo. ¿Acaso la palabra del Señor no dice que el Señor cambió nuestra tristeza por gozo? Escúcheme, el pecado se vence cambiándolo por la santidad de Dios. Porque todo pecado que uno deja un vacío. ¿Alguna vez usted se ha enterrado una espina? Si usted se la saca, ¿qué deja la espina? Pues un hueco. Toda cosa que usted quite de usted y quiera limpiar de su vida y quitarla, usted tiene que inmediatamente reemplazarla con Dios, llenarse de Dios. Porque por eso es que la Biblia dice que si una casa se limpia, una vida, y se va un demonio, si esa persona se queda sin hacer nada, ¿qué pasa? Dice la Biblia. Se va ese Chucky y busca ¿cuántos? ¿Y qué regresa? Y si la encuentra vacía, ¿qué pasa? Se mete. Por eso cuando usted saque algo de su vida que no está bien, inmediatamente llénese de Dios, llénese vacío con Dios, para que cuando el enemigo quiera volver, usted está lleno. ¿Amén o no amén? Escúcheme, la palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vence al mal con el bien, cambia de hábitos, deja el pecado, deja las impurezas, limpia tu vida, limpia tu relación con Dios, limpia tu altar para que el fuego del Espíritu Santo no se ahogue y pueda crecer todos los días. Era necesario quitar las cenizas, los restos de los animales, la leña quemada, lo que quedaba, es decir, lo que ya no tenía ningún valor y más bien que ahogaba el fuego e impedía que se mantuviese ardiendo sobre el altar. El altar debía ser aseado
de las cenizas e impurezas casi todos los días. Esta práctica es la misma que nosotros debemos hacer todos los días. Dejar más las malas prácticas, los malos hábitos. Limpiar es un trabajo que nos compete a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da fuerzas para hacerlo. Mientras escuchas este mensaje, ¿de qué cosas debes limpiar tu vida y tu relación con Dios? ¿Ah? ¿De qué cosas debes limpiar tu vida y tu relación con Dios? Ponte la meta de dejar lo que tengas que dejar. ¿Por qué podemos sentir que cuesta dejar? Porque seguramente hemos dejado acumular la ceniza. Amén. Es decir, hemos dejado acumular las imperfecciones, los pecados y cosas que no hemos querido dejar desde el principio y que debimos limpiar nuestro corazón cuando tocaba limpiarlo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien de los que está aquí le tocó cocinar en estufa de leña? A mí sí. Y específicamente mi mamá me mandaba cada semana a sacarle la ceniza a la estufa, porque yo no sé si usted sabía, pero a las estufas de leña toca sacarles la ceniza. ¿Qué pasa si a una estufa de leña no se le saca la ceniza? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa? ¿No vuelve a prender? Sí, señora, se ahoga. Usted por más leña que le meta y usted le prenda esa vaina y comienza a echar humo y usted... Y esa vaina no prende, ¿por qué? Porque está ahogada, está tapada en ceniza. Escúcheme, si tú quitas la ceniza, el pecado de tu vida, el fuego de Dios, ¿qué va a hacer? Va a fluir, va a prender fácil. Todos los días debemos sacar todo lo malo de nuestra vida y entregárselo a Dios. No hay pecado tan adherido y tan impuro que no pueda ser dejado en la presencia de Dios. Dios nos demuestra a través del Levítico y el altar de bronce encendido que su plan no es destruir al pecador, sino abrirle un camino para la salvación. Para nosotros hoy es Cristo. Cristo nos limpia de todo pecado y nos enseña a limpiar nuestra vida y nos invita a limpiar nuestra vida. Tito capítulo 3 versículo 4. Pastor, en la Biblia hay un libro que se llama Tito. Sí, señor. Amén. Muy bien. ¿Cuántos capítulos tiene? 3. ¿Cuántos capítulos tiene? 3. Tito capítulo 3 versículo 4 y 5. Mire lo que dice la palabra. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por el ¿qué? Lavamiento, limpieza de la regeneración y por la renovación con el Espíritu Santo. Dios nos limpia. Hemos visto dos maneras de mantener siempre el altar encendido. ¿Cuál es la primera? Vigilándolo. Y segunda, tercera y última, versículo 12. Y con esto voy cerrando. No descuidarse, sí, señor. Versículo 12. Levítico 6:12. Mira lo que dice la palabra. Vamos terminando, póngale cuidado a esto. Levítico 6:12, eso. Y el fuego encendido sobre el altar, no sé qué, sino que el sacerdote pondrá en él ¿qué? Leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13 y último. Esta es la ley 6:13. 6:13, un versículo antes. El fuego arderá continuamente en el altar y ¿qué pasará? No se debe ¿qué? Tercer manera de mantener siempre el fuego encendido, vigilándolo, limpiándolo. Tercero, avivándolo. ¿Cómo? Avivándolo. ¿Alguna vez a usted lo mandaron a atizar el fogón? Sí, Yamile, ¿sí la mandaban? A mí me mandaban. Mi mamá me decía, me acuerdo como si fuera ayer, vaya, traiga un palito de leña, decía ella. Métaselo ahí y atice la candela. Entonces tocaba y uno sacaba con una varilla la ceniza que había y uno metía la leña. Entonces
¿Qué pasaba con el fuego? Se levantaba. Una tercera manera de mantener siempre el altar encendido es avivándolo. El altar, el fuego, avivar implica atizar, echarle leña, alimentar, nutrir, no dejar apagarlo. En este caso, cuando hablamos del altar al Señor, implica precisamente y literalmente aumentar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, su intervención en nosotros. Que cada día nuestra manera de vivir indique que estamos avivados. Amén. Cosa que se evidencia cuando nosotros vamos a buscar a Dios en la intimidad. Allí es cuando se aviva ¿qué? El fuego. Por eso Dios recompensa en público al que lo busca ¿dónde? En privado. Alimentar nuestra vida espiritual es demasiado necesario, no solo para mantener viva la llama, sino para que aumente la llama. El objetivo aquí no es que tú mantengas tu relación con Dios, sino que crezca. ¿Sí me hago entender? Y algunos nos preocupamos solo por mantenerla, para que no se muera. Pero aquí la idea es no solo mantenerla, sino que crezca. En el contexto del pasaje, Dios mismo había, esto es algo precioso, no se lo voy a decir. Levítico 9:24. Quiero que usted lea esto. Levítico capítulo 6, Dios hasta ahora está dando las órdenes y las acciones llegaron en el capítulo 9. Y mire lo que dice Levítico 9:24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Pregunta: ¿quién encendió por primera vez el altar? ¿Quién encendió el fuego del altar por primera vez? Dios. ¿Quién encendió el fuego? Dios. ¿Por qué era necesario no dejarlo apagar? Porque era fuego santo. El fuego que había caído sobre el altar por primera vez había sido el fuego de Dios. ¿Quién prendió la candela? Dios. Dios mismo había encendido el fuego. Volvamos a 6:12. Los judíos afirman, como le dije al principio, que ese fuego ardió y ardió hasta el año 70 después de Cristo, alrededor de 1000 años. Nunca el altar se apagó. Incluso se cree que el altar no se apagó cuando fueron exiliados en Babilonia, año 536 antes de Cristo. Ellos fueron esclavizados, pero aún como quedó un remanente en Jerusalén, ellos procuraron no dejar apagar ¿qué? El fuego del altar. ¿Por qué? Porque ese fuego no lo habían prendido los seres humanos. ¿Quién lo había prendido según la Biblia? Dios. Algunos creen esto: para mantener este fuego se necesitaba una amplia provisión de leña. Esta era juntada por los sacerdotes, los responsables del altar, pero de cuando en cuando el pueblo, todo el pueblo, era encargado de que cuando visitaran el templo llevaran ¿qué? Dígalo, mi hermano Eduardo. Me acuerdo como si fuera ayer que cuando nos íbamos a acercar con mi papá me decía: ¿y si se le enreda un palito de leña? Perfecto. Y uno cansado todo el día trabajando por allá del campo, y tocaba, uno veía un palo seco, ¿y qué tocaba hacer? ¿Llevarlo a dónde? A la casa. Escúcheme, los sacerdotes le decían que vuelva pronto, y cuando vuelva, si se le enreda un palito. Amén. Escúcheme, todo el pueblo debía aportar leña para que, coloquemos por favor la imagen del altar, nunca dejara de apagarse. Notemos cómo Dios envió el fuego santo que encendió por primera vez el altar, y cómo encargó a manera de responsabilidad a todo el pueblo de mantenerlo avivado. Dios lo enciende, pero ¿quién debe mantenerlo encendido? El pueblo. ¿Quién colocó su Espíritu Santo en usted? ¿Y de quién es la responsabilidad de que no se vaya? ¡Suya! ¿De quién es la responsabilidad? Porque Dios ya hizo su ¿qué? ¿A cuántos de los que están aquí ya Dios libertó? ¿De quién es la responsabilidad de mantenerse libre? Pues suya, hermano. ¿Me hago entender? Escuche, en este orden de ideas,
Dios es quien ha colocado en ti inicialmente su fuego, su presencia, su gloria, su Espíritu Santo. La ha colocado en el altar de tu corazón cuando se lo entregaste, porque eso se volvió tu corazón el primer día en que tú le entregaste tu vida a Cristo, un altar para Dios. Entonces, nosotros colocamos el altar, nuestro mismo corazón, y Dios coloca su fuego, su Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad de cuidar y mantener avivado lo que Él colocó en nosotros, es decir, su fuego, su presencia, su Espíritu Santo. Ojo a esto, no culpes a Dios de no sentir, no culpe a Dios de no hallarle, no culpe a Dios de no verle moverse. Él ya hizo su parte. Amén. Él ya hizo ¿qué? Su parte inicial. Hemos sido nosotros los que hemos dejado de avivar ¿qué? Y de echarle leña. Por eso ninguno de los que está aquí puede culpar a Dios. Es que yo a Dios no lo siento. Pues lo que pasa es que usted no le echa leña. Amén. ¿Cómo se sabe que se le añadió leña o combustible a la hoguera llamada el Espíritu Santo? ¿Cómo se sabe que en una hoguera se le añadió leña? Porque el fuego ¿qué? ¿Cómo se sabe si estás alimentando tu relación con Dios y el altar de tu corazón está encendido y avivado? Porque el fuego y el fruto del Espíritu Santo se te notan. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas. Cuando usted sea más paciente, está avivando ¿qué? Le echó leña. Cuando usted viva más en gozo de Dios, usted le echó ¿qué? Cuando usted tenga más paz en su corazón, ¿usted qué le echó? Leña. Notemos cómo cada mañana el sacerdote debía poner leña y acomodar el holocausto. La leña era el combustible que alimentaba el fuego, pero el holocausto era el animal quemándose, la ofrenda que consumía ese fuego. ¿Para qué avivar el fuego de Dios en nosotros? Para ofrecerle cada día más nuestra vida, para darle más, para que cada día podamos hacer más grandes sacrificios. Y sí, los sacrificios implican dejar que el fuego de Dios en nosotros queme, consuma, extermine aquellas cosas que cuestan. Por eso, en ese lugar se ofrecían sacrificios, porque ofrecer sacrificios es ofrecer algo que cuesta. Y eso implica el fuego encendido en nuestro corazón, que queme y consuma lo que cuesta y lo que está mal en nosotros. La llama perpetua indicaba una disposición continua de parte de Dios de recibir confesión, de dar perdón al pueblo. Del mismo modo, Dios nos ordena avivar y no dejar apagar el fuego del Espíritu que Él un día colocó en nosotros, porque nos ha abierto un camino para que podamos vivir en santidad y para que nuestro corazón esté avivado. Ese camino se llama Jesucristo. Cristo nos invita a avivar nuestra vida en el Señor. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7 dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Hasta aquí hemos visto 3 maneras de avivar el fuego en nuestro corazón. ¿Cuáles son? Y avivándolo. Amén. ¿Está claro? Termino con esto. Escuche por favor esto y quiero que me preste atención porque con esto ya terminamos. En la segunda mitad del siglo XIX, en los Estados Unidos, los protestantes o los cristianos de diversos orígenes comenzaron a preguntarse por qué la iglesia no es como la que aparece en Hechos de los Apóstoles. En el siglo XIX se comenzaron a preguntar, ¿por qué nuestra iglesia no es como la que dice Hechos? Muchos de estos creyentes se unieron a las iglesias evangélicas o de santidad
y se congregaron y se concentraron a orar, a sacrificarse personalmente para Dios y a buscar fervientemente a Dios. Fue entonces cuando la gloria de Dios se manifestó tremendamente con el derramamiento del Espíritu Santo en la famosa calle Azusa en 1906. Muchas veces los bomberos fueron enviados para apagar un fuego que salía del techo, pero cuando llegaban no había ningún fuego. El líder William Seymour comenzaba las reuniones, o el pastor de la iglesia, orando y buscando la dirección de Dios. Ponía una caja sobre su cabeza y esperaba las instrucciones divinas. Todos miraban algo extraño, pero nadie cuestionaba que era Dios. Cada servicio era diferente y no se sabía lo que Dios iba a hacer. Jóvenes de 13 a 17 años buscaban dentro de la audiencia gente enferma para orar por ellos. El pueblo se sanaba de sordera, de ceguera. Aún habían milagros creativos. Gente que llegaba sin piernas salía con piernas. Gente que no tenía brazos salía con brazos. Una jovencita llegó llamada Diana con sus 2 niños. Tenía un creciente tumor enorme en su cabeza. Parecía o era del tamaño de un balón de baloncesto. El tumor era inoperable. Antes que se sentara, fue rodeada de santos del lugar y comenzaron a orar por ella. El tumor comenzó a deshincharse debido a su sanidad. Ella comenzó un ministerio de cocina de sopa para alimentar a las personas de la calle. Dicen que aún en las reuniones se podía ver un brillo y de tiempo a tiempo descendía una nube que no dejaba mirar sus zapatos. Cuando el pueblo adoraba, cantaban en lenguas. El poder aumentaba. Un niño que no podía caminar se levantó corriendo por todo el edificio gritando: estoy sano. Un hombre entró con olor a alcohol y también estaba ciego. Oraron por él y fue sanado. Comenzó a llorar y entregó su vida al Señor. Luego entró en el ministerio y sembró iglesias por todos los Estados Unidos. Nadie podía negar que cuando Seymour oraba, los milagros eran más poderosos. En una ocasión estaban sentados docenas de personas con problemas y dijo Seymour: cada uno de ustedes se va a levantar y caminará en el nombre de Jesús. De repente se escuchaban los huesos tronar y enderezándose, y cada uno gritaba mientras sus piernas tomaban un rumbo de pasos y se enderezaban. De este gran avivamiento nació las Asambleas de Dios. De este gran avivamiento nacieron ¿qué? ¿Y qué somos nosotros? Asambleas de Dios, donde una amplia coalición de ministros buscó la pentecostalidad, el fervor, el fuego del Espíritu Santo. En el año 1942 los misioneros Adam y Edward afiliaron la iglesia cristiana ubicada en el municipio de Sogamoso del departamento de Boyacá a las Asambleas de Dios de los Estados Unidos, dando así origen al Concilio de las Asambleas de Dios en Colombia. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuántos creen que necesitamos la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué nuestra iglesia no es como la de Hechos? Es la pregunta que se hicieron estas personas y sucedieron milagros impresionantes. Hebreos 9:27 nos dice que Jesús es el último y gran sacrificio, que Él murió por ti y por mí, y que ya en ese holocausto ya no se va a hacer más esta práctica, porque Cristo fue el último sacrificio necesario por todos nosotros. Levítico es la tipología de Cristo y del Espíritu Santo que hoy nosotros tenemos. Cristo, el gran y último holocausto y el sacrificio por el perdón de los pecados, y el Espíritu Santo, el fuego que Dios puso en nosotros, el cual no debemos dejar apagar. Amén. No deje apagar el fuego que Dios ha colocado en su corazón. Colóquese de pie. Padre, oramos en este día.
hermano y amigo. No deje apagar el fuego del Espíritu Santo. Yo no sé si usted siente el poder del Espíritu Santo en esta mañana, pero yo siento el poder del Espíritu Santo en este lugar. Espíritu Santo, tú eres quien ha fundado la iglesia. Ha sido tu fuego. Nuestra vida, Señor, es el altar que tú deseas que continuamente esté encendida. Por eso quiero hablar de parte del Señor a todos los presentes y decirles lo que Dios colocó un día en su corazón: el amor por Él, el haberlo libertado, el haberlo escogido para servirle. Lo que Dios colocó en usted que le cambió la vida, no lo deje apagar. Es su responsabilidad. Dios no se equivocó con escogerte. Dios no se equivocó con liberarte. Pero por favor, no dejes que, contextualizando este pasaje, no dejes que tu trabajo, no dejes que las responsabilidades, no dejes que las cosas te roben y te hagan descuidar tu altar, tu relación con Dios. Mira cómo la orden de Levítico fue determinante. Nunca el fuego de este altar deberá apagarse. Oh Dios, gracias por tu preciosa palabra en Levítico. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablar a mi corazón. Gracias, Señor, por la iglesia, Dios. Pero yo te pido algo hoy: aviva el fuego de tu espíritu en este lugar. Porque si tu espíritu no es el que esté en esta iglesia, no somos una iglesia. Porque si tu espíritu no es el que está aquí, te descuidaremos, Señor. Y oro por esas personas que no han vuelto a congregarse. Oro por esas familias. Oro por esas personas, Señor, que, Padre Celestial, han dejado su primer amor, que han descuidado el fuego del Espíritu. Señor, oro por esas personas y te pido en el nombre de Jesucristo que, Señor, tú vuelvas a darles un empujoncito más, vuelvas a colocar ese fuego, Señor. Pero esta vez te pido en el nombre de Jesucristo que ellos no dejen apagarlo. Gracias por esta palabra tan oportuna para tu iglesia hoy. Nos haces un llamado a no descuidar nuestra relación, a vigilarla constantemente, a limpiarla constantemente, a avivarla constantemente. Señor, te bendecimos. Espíritu de Dios, estás aquí y nos llenas, y tu presencia se mueve. Terminemos esta oración diciéndole: fuego de Dios, Espíritu Santo, lléname hoy. Díselo así. Dile: fuego de Dios, Espíritu Santo, lléname hoy. Lléname hoy. Lléname hoy, Señor. Lléname hoy. Que yo cada día sea más evangélico, que yo cada día sea más cristiano, no por una denominación, sino por lo que tú, Cristo, hiciste en mi corazón, sino por el fuego fervoroso que se encuentra allí, que tú encendiste un día. Que nunca me avergüence y que podamos decir y recitar: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Señor, el fuego está en nuestro corazón. Arde nuestra vida por ti. Te amamos. Dejaremos el pecado, dejaremos las fallas y te buscaremos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y